Pirkei Avot, Perek 1, Mishnah 4. Yosef ben Yoezer, איש שרדה, ויוסף בן יוחנן, איש ירושלים, קיבלו מהם. יוסף בן יועזר de Sereda y Yosef ben Yohanan de Jerusalén recibieron de ellos, esto es de los maestros previos, Simón Atzadik y Antígonos. Yosef ben Yoezer de Sereda solía decir: Yehi beiteja bet ba'ad la hachamim, que tu casa sea un centro de reunión para los sabios. Veheve mitabek ba'afar raglehem, y siéntate en el polvo de sus pies. Veheve shote batzama et divrehem, bebe sediento de sus palabras. Yosef ben Yoezer nos enseña un requisito para alcanzar la Torah. Anteriormente, Simón Atzadik había enseñado: el mundo se sostiene sobre tres pilares: la Torah, la Avodah y Gemilut Hasadim. La Torah, el servicio y las obras de bondad. Anterior a Yosef ben Yoezer, o sea, en la Mishnah anterior, Antígonos desarrolló el tema de la Avodah, cómo servir a Hashem. O sea, Antígonos recibió de Simón Atzadik la enseñanza, la expuso, la desarrolló, la explicó, y ahora Yosef ben Yoezer, que también recibe Mehem, recibe de ellos, de Simón Atzadik y de Antígonos, ahora Yosef ben Yoezer va a explicar, va a desarrollar cómo se puede alcanzar la Torah, esta máxima que explicó Simón. Uno de los pilares que sostienen al mundo es la Torah, esto es el estudio de la Torah. ¿Cómo se puede alcanzar entonces el estudio de la Torah? Yosef ben Yoezer dice que uno de los primeros requisitos es tener un lugar fijo para el estudio. Además del Bet Midrash, del centro de estudio por excelencia, tu casa sea un segundo Bet Midrash. Yehe beiteja bet ba'ad la hachamim, que tu casa sea un centro de estudio para los hachamim. No dice simplemente invita a los sabios a tu casa, sino haz de tu casa un lugar donde los sabios puedan entrar, donde los sabios puedan llegar y enseñar. Los sabios no entrarían en un lugar donde no pudieran enseñar, donde no fueran aceptados previamente. Así que el consejo de Yosef ben Yoezer implica no solo invitar, sino crear una atmósfera en tu propia casa donde puedan llegar los sabios, donde los sabios sean recibidos, y como consecuencia, junto con los sabios, vengan también los estudiantes, tú, tus hijos, tus nietos, tus amistades o tus vecinos. El segundo requisito del cual dice Yosef ben Yoezer que es necesario para adquirir la Torah, o sea, para poder aprender de la Torah, es Veve mitabek be'afar raglehem, siéntate en el polvo de sus pies. O sea, no solo invites, no solo crea un lugar donde puedan llegar los sabios para enseñar, sino que siéntate cerca de ellos. No solamente seas un admirador, sino siéntate a sus pies. Por supuesto, el contexto de esta máxima está expresado en épocas antes del primer siglo, donde sabemos que en la antigüedad la práctica en que los maestros enseñaban era, él se sentaba en el suelo, arriba de una alfombra,
Y sus estudiantes estaban alrededor de él, o sea, muy cercanos al Rab, al Jajam, y de esta manera se entiende literalmente el sentido de siéntate en el polvo de sus pies, o sea, acércate, no seas simplemente un espectador de lejos, sino acércate a él. El tercer requisito, dice Yosef ben Yoezer, bebe sediento de sus palabras. ¿Qué significa esto? No solo te acerques cerca del Jajam para estar junto a él, junto a su santidad, para adquirir su sabiduría desde cerca, sino que prepárate para aprender. Que haya en ti sed por la Torá, porque aún lo invitarás, aún te sentarás cerca de él, pero si no hay en ti sed para aprender de la Torá, ha sido en vano todo lo que has hecho. El Sefat Emet explica que esta Mishnah nos exhorta a no habituarnos tanto al estar cerca de los hajamim, de tal manera que se pierda el interés en sus enseñanzas o por sus enseñanzas. Bebe sediento significa que cuando aprendas de un jajam, hazlo como si fuese la primera vez que tenías tanta sed que pudiste saciarte. En este caso, con la sed de la Torá. Como si fuese la primera vez que pusiste los pies en el Bet Midrash, con tanto anhelo, con tanto deseo de aprender la Torá, que así sea cada vez que tengas a un jajam cerca de ti. Pero sediento es la condición o el requisito que se debe tener para el estudio. Esto nos dice Yosef ben Yoezer. Pero ¿cómo lograrlo en el mundo físico? O sea, sabemos que en el mundo físico, cuando tenemos sed, tomamos agua y en ese momento perdemos la sed. ¿Sucede así acaso con la Torá? En el caso de la Torá, sucede todo lo contrario. Mientras más aprendemos la Torá, mientras más bebemos de las enseñanzas de la Torá a través de los sabios, comprendemos lo mucho que nos queda por aprender. Así que esto es sed. Esta es la sed de la Torá que siempre va a estar en nosotros. Mientras más Torá aprendemos, más sed tenemos por la Torá. Por esto es posible tener sed por la Torá siempre. ¿Por qué? Porque el que estudia la Torá con deseo genuino siempre tendrá sed por la Torá. Nunca se va a saciar, sino que la Torá va a sembrar en él ansias y deseos por aprender más y más de la Torá. Ahora, ¿cómo hacer de esta enseñanza, de estos requisitos, una realidad en nuestros días? Esta enseñanza, como dije, fue expresada hace más de 2000 años atrás. El texto, que se traduce usualmente como que tu casa sea destinada para un centro de reunión para los sabios, ¿cómo pudiésemos aplicarlo? Es posible que en nuestros días no tengamos a sabios cercanos, los cuales poder invitar a nuestra casa. Así que es posible que en nuestros días muchos no puedan llevar a cabo esta máxima expresada por Yosef ben Yoezer. En tal caso, el texto debiera leerse o debiera entenderse como diciendo: haz del centro de reunión de los hajamim tu casa. No simplemente que tu casa se convierta en un centro de reunión para los hajamim, sino que el centro de reunión de los hajamim, el Bet Midrash, sea tu casa. ¿Qué significa la casa? La casa es donde podemos descansar, donde pasamos mayor tiempo, donde la mayoría encontramos tranquilidad, encontramos refrigerio, el descanso para nuestra alma y nuestro cuerpo físico del diario vivir, del ambiente secular. Así que nos dice Yosef ben Yoezer que ese debe ser el Bet Midrash para ti. Que la Torá sea tu refrigerio, que la Torá sea tu meditación, tuya y por supuesto de todos los miembros de tu casa.
que el Bet Midrash sea realmente tu casa. Si no puedes tener sabios en tu casa, entonces acércate a donde están los sabios. Esto es al Bet Midrash. Pero ¿qué pudiera ser la persona para la cual es imposible vivir cerca de los sabios? Inclusive les es imposible acercarse a un Bet Midrash. Aún existe una opción aplicable para esta persona. Adquiere libros, adquiere las palabras de los sabios a través de los libros. Hoy esto no es tan costoso. En la antigüedad no era muy común la edición de libros, de textos, pero hoy la situación ha cambiado. Así que si aplicamos esta Mishnah en este sentido más moderno, que es adquirir libros donde estén plasmadas las enseñanzas de los sabios, y de esta manera hacer de tu casa un centro de estudio para los Jajamim, esta aplicación es un tanto más difícil. ¿Por qué? Porque cuando el Jajam está cerca de ti, se despierta en ti el deseo, el respeto por el Jajam y por la Torá. Pero cuando la presencia del Jajam no está presente, es muy difícil que te puedas concentrar y adquirir las enseñanzas. Así que, aun cuando no tengas un Jajam en tu casa, aun cuando no puedas acercarte a un Bet Midrash, que el impacto de la literatura, de los libros, de los Jajamim que estén en tu posesión, que puedan tener el mismo impacto en ti, como si estuviera el Jajam en tu casa. No debemos olvidar el objetivo detrás de las palabras de Yosef ben Yoezer, el objetivo detrás del estudio de la Torá, que es vivir la Torá por iniciativa propia. En base a esto, Lev Simcha, el Rebbe de Ger, conocido como Simcha Bonim, nos dice que el término Beiteja, o sea, tu casa, se refiere a nuestro corazón, al corazón de cada uno de los hijos de Israel. Entonces podemos comprender esta Mishnah como enseñándonos: deja que tu corazón sea un receptor para los Jajamim, que todas tus emociones sean definidas por la enseñanza de la Torá que recibimos de los Jajamim.